Saludos futboleros, bienvenidos a un nuevo episodio de Salta es Nacional. En este caso vamos a analizar lo que dejó la derrota de Central frente a Gimnasia de Mendoza por una nueva fecha de la Primera Nacional. Para este encuentro, el Tano volvió a utilizar una gran mayoría de los habituales titulares. El único que faltó fue Rinaudo por, porque tenía suspensión debido a acumulación de tarjetas amarillas. Llegó a la quinta en la fecha pasada. En que lo reemplazó fue Regules y el resto fueron todos los jugadores que vienen jugando habitualmente por el torneo de la B Nacional, ya que entre semana por Copa Argentina Altano decidió cuidarlos y utilizó un equipo totalmente alternativo. El único que repitió fue justamente Regules, que reemplazó a Rinaudo. La formación fue con Alan González en el arco, Regules como 4, Cristian González, Albacete y Matías Sánchez en la defensa habitual, o la que mejor viene rindiendo con línea de 4 jugadores. En el medio campo Emma Jiménez bien de 5 y delante suyo se armó una línea de 3 volantes. En este caso lo novedoso fue que Thiago Banega fue a la izquierda y Romero y Acosta alternaron para ocupar el centro y la derecha. Si bien mayormente Acosta iba por derecha, a veces también ocupaba el centro y Romero era el que iba por la banda derecha. Y los dos delanteros fueron Bianciotti y Ferreira, al menos en el planteo inicial. Con este esquema, la intención del equipo, la intención del Tano fue que el equipo pudiera aguantar la mayor cantidad de minutos posible el cero en el arco propio, sabiendo que enfrentaba a un rival muy difícil, un rival que es el puntero de su zona, que viene invicto, lo que quiere decir que hace más de 10 partidos que no pierde, y que es un equipo muy fuerte, como decía, que viene sumando mucho, con buenos delanteros. Así que el Tano creo que o el equipo venía planteando un partido inteligente desde esas realidades y las realidades de ambos equipos, tratando de no exponerse por salir a buscar un gol, sino estar más preocupado siempre en defender el arco propio. Por ahí esto generó que no tenga tantas situaciones de peligro en la primera mitad, que Bianciotti por ahí se encuentre bastante solo en ataque o acompañado solamente por Ferreira, pero no llegaba tanto el resto del equipo. Y bueno, claramente el objetivo era el no perder. Esto, como decía, se venía haciendo bien hasta que en una jugada, como puede pasar en cualquier jugada contra un equipo que tiene por ahí jugadores de una mayor jerarquía, jugaron rápido un lateral por la derecha de la defensa de Central, por la banda de Regules, que le tocaba marcar al volante por izquierda que tenía Gimnasia, Lencioni, que es uno de los jugadores más destacados de lo que viene siendo esta temporada en la Primera Nacional. Lo venía haciendo de muy buena manera y bueno, en un lateral que le sacaron rápido, lo durmieron, podríamos decir, a él y a la defensa de Central en general. Y encontró así Gimnasia el primer gol o el gol que abrió el marcador y el que cambia un poco el plan inicial de juego, ya que la estrategia, como decía, o la intención inicial era no recibir justamente ningún gol. Aún así, con ese gol en contra, Central no se desenfocó del plan y trató de mantenerse todo el partido, por lo menos a un gol de distancia, que sabemos que en el fútbol eso significa que está siempre a punto de empatarlo. Si la próxima jugada, si hilvanamos bien los pases o si el próximo córner ganamos de cabeza, está siempre a una jugada de empatar, como digo, y creo que el plan inicial de no recibir el primer gol se convirtió en no recibir el segundo, y no mucho más que eso. Así fue como por lo menos transitó hasta el entretiempo y el final de esa primera mitad, sin generar mucho peligro en el arco del local, pero de alguna manera conforme con el rendimiento que, salvo en una jugada puntual, había tenido una buena defensa y le estaba costando mucho al equipo local poder generarle peligro al arco de Alan González. Para la segunda mitad se realizó una modificación, el ingreso de
Tisera por Bianciotti en la delantera. Si bien este podría ser tranquilamente considerado un cambio puesto por puesto, ya que sale un 9 e ingresa otro, hubo algunas modificaciones en el equipo, sobre todo delante de la línea de Emma Jiménez. Thiago Banega pasó de nuevo al carril central como en partidos anteriores. Por la derecha se acomodó Romero, Ferreira ocupó la izquierda y la dupla de delanteros fue el ingresado Tisera con Acosta. De esta forma, para la segunda mitad, se modificaban algunas posiciones o la posición de algunos jugadores, pero se mantenía el mismo esquema y la idea inicial que decía de mantenerse en partido y tratar por ahí con alguna pelota parada de volver a ponerse en el marcador igualados. Creo que tuvo algunas situaciones central de pelota parada, sobre todo con Cristian González, alguna de Regules también sobre el final. Hubo oportunidades en la segunda mitad, pero como decía, la expectativa de que esa oportunidad sea el empate y no el descuento se podía sostener siempre y cuando Central no recibiera más goles. De todas formas, en el segundo tiempo de a poco se fue viendo un poco más nervioso o ansioso a Central, tratando o deseando encontrar este gol del empate, de a poco yendo un poco más hacia adelante, palantando las líneas más adelante. Quizás eso desde el primer minuto del segundo tiempo, y además de las variantes en cuanto a las posiciones que ocupaban los jugadores, también se pararon un poco más adelante en el campo respecto a la primera mitad, y así de a poco fue Central tratando de llevar más peligro al área de Gimnasia de Mendoza. Hubo una jugada, esto que digo que lo veía muy ansioso, quizás pasado de revoluciones por un momento, una jugada bastante particular. El lateral derecho del equipo local, Nadalín, no tenía pelotas para sacar, en algo típico, ¿no?, del fútbol argentino. Cuando el equipo local va ganando, desaparecen las pelotas. Y Matías Sánchez, ansioso, nervioso por esta situación, decidió ir a buscar una pelota que estaba detrás de un banco de suplentes, y Nadalín recibió otra pelota de otro lado y sacó el lateral al espacio donde no estaba el marcador por izquierda de Central. ¿Sí? Tiraron un centro rápido que bueno, quizás justamente por apresurarse, por tirarlo antes de que llegue Sánchez desesperado, porque se lo ve en la imagen que juegan mientras él todavía está fuera de la cancha. Entonces se apura por llegar ya a perseguir, ¿no?, a marcar al que va a tirar el centro, y el centro queda largo y bueno, y no se amplía la diferencia en el resultado, pero una jugada bastante llamativa, y creo que denota un poco la ansiedad que estaba empezando a sentir Central. Hay una jugada también que no se vio, por lo menos yo no llegué a verla, según el relato, porque creo que estaban repitiendo una jugada anterior, en la que el mismo Matías Sánchez también aparentemente pegaría una patada tan fuerte que sacó a un rival de la cancha y por lo que decían también le rompió el botín o una cosa similar. También diría fuera de contexto, ¿sí?, porque no era un partido en el que se estuviera metiendo tanto, si bien como la jugada no se vio, o yo, como digo, no llegué a encontrarla en la repetición, no puedo tampoco sacar tantas conclusiones, pero juntando esa con que unos minutos después pasa esta otra jugada lateral, creo que a lo mejor había ahí un poco de esto de exceso de revoluciones, ¿no? Sin embargo, y a pesar de que también el equipo local, y por su jerarquía y esto de que Central de a poco iba exponiéndose cada vez más, también a partir de los cambios que fue realizando el Tano para tratar de alcanzar el empate, hubo situaciones del equipo local, pero Central, salvo en esa situación particular, creo que estuvo siempre bien parado, por más que, como digo, le hayan podido vulnerar en alguna ocasión algunos sectores puntual de la defensa, y creo que estuvo bastante concentrado, salvo en esa situación, en no recibir más goles que el que ya había recibido justamente en una desconcentración en un lateral. Como decía, los cambios que fue haciendo el Tano fueron para de a poco ir adelantando más al equipo sin regalarse atrás. En las ventanas siguientes ingresaron Batigel y Moravec, en dos cambios en la mitad de la cancha para darle por ahí un poco más
de frescura o de oxígeno. Salieron Romero y Emma Jiménez. Batigeli se ubicó, quiero decir, por el centro. Moravec ingresó por Romero en la derecha. Y algo que ya se estaba dando en los últimos minutos antes de esta modificación, Vanega se juntó con Batigeli en este caso, pero en esos minutos ya estaba pasando con Jiménez para armar una especie de doble 5, y Ferreira por izquierda, más Moravec y antes Romero por derecha, armaban un 4-4-2 o por momentos 4-2-4 para asistir a la dupla de delanteros. En ese momento todavía Tisera y Acosta. Unos minutos después también ingresó Lesman por Acosta. Acosta en este caso creo que no tuvo un gran partido. De a poco iba Central sumando delanteros, adelantándose en las líneas y también generando, no voy a decir constantemente, pero seguía generando situaciones, mayormente de pelota parada, pero, pero tuvo sus oportunidades y por eso también es que seguía buscando y que el equipo local tampoco se podía confiar del todo en que el partido ya estaba ganado. El último cambio que realizó el Tano fue el ingreso de Magno, justamente por Matías Sánchez. En este caso ya para jugar los últimos minutos, el equipo quedó un poco más desprotegido ahora sí en la defensa, con tres defensores, Regules, Cristian González, que creo que hizo un muy buen partido, probablemente el mejor suyo en la temporada o uno de los mejores, a pesar de que no haya sido un gran partido de todo el equipo, creo que en su caso es para destacar. Decía Regules, González y Albacete por la izquierda. En la mitad de la cancha quedaron, bueno, por dentro Batigel y Vanega, que se turnaban para completar una línea de 4 defensores cuando hacía falta en la defensa, si ya que habían quedado solo 3 en cancha. Y por las bandas, Ferreira por izquierda, por derecha Moravec, y 3 delanteros como Tisera, Lesman y Diego Magno, que había ingresado justamente para reforzar esa línea. Como había dicho antes, hasta la última jugada tuvo oportunidad de central en un córner que cabeció creo que Regules, como dije también, eh, que bueno, no pudo ser, pero bueno, creo que termina siendo un partido aceptable de Central, y con el planteo inicial, con la idea de tratar de no perder, creo que comprensible, que teniendo en cuenta quién era el rival y el contexto en el que lo iba a enfrentar, en una semana corta, en una semana que tuvo partido en el medio, como digo, contra un equipo puntero e invicto, creo que era lo esperable el planteo que se hizo, y dentro de las realidades de los dos equipos creo que fue bastante digno lo que terminó ofreciendo Central. Obviamente que hubiera sido mejor volver con puntos, pero creo que fue un partido bueno en líneas generales el del equipo salteño. Destacado, como decía, me quedo con Cristian González. Creo que Regules también hizo un buen partido, por ahí quedan marcados, bueno, los dos, ¿no? Cristian González también participa en la jugada del gol, pero, pero bueno, que obviamente no es una jugada más. Pero creo que fue un buen partido, como digo, de Cristian González, y dentro de todo creo que Regules aprovecha la oportunidad, ya que el titular en esa posición, Rinaudo, viene siendo uno de los puntos altos del equipo, que no sale nunca, y bueno, el día que le tocó estar creo que fue un buen partido también. Y respecto al planteo decía, bueno, en líneas generales que me gustó, o que lo comprendo y creo que es correcto en casi todo. Desde el planteo, una vez más me da la sensación de que por ahí Central pierde puntos a veces más por sus jugadores que por su entrenador. A veces pasó al revés también, pero es como que volviéramos a esa etapa del torneo en la que por ahí el Tano planteaba bien las cosas y no se terminaban consiguiendo los puntos merecidos. Respecto a eso, quiero hacer también una observación respecto a los puntos obtenidos sobre los puntos merecidos. Central ya jugó contra los equipos que tiene debajo en la tabla, entonces por ahí esta sensación que daba esta semana de que tiene que jugar contra un rival superior de visitante, eh, y que perder sea la lógica, hay que tener cuidado porque a partir de ahora va a jugar siempre contra rivales que están por encima. Y si se empieza a naturalizar que lo lógico es que el otro sea mejor y que el otro te puede ganar, va,
van a pasar varias semanas sin sumar puntos. Entonces creo que no hay que entrar en esa. Creo que Central se tiene que hacer fuerte, creo que de local principalmente. Y creo que tiene la semana que viene en un partido clave contra Gimnasia de Jujuy, en un clásico que no se ve hace mucho tiempo, la oportunidad de ganar frente a su gente. Hasta aquí el análisis y opinión sobre esta nueva fecha en esta campaña en la Primera Nacional para el Cuervo. Espero tus comentarios, a ver cómo viste vos al equipo y cómo lo ves para la próxima fecha. Los esperamos justamente para la opinión o el análisis de este partido tan esperado justamente, eh, entre el Cuervo y el Lobo Jujeño.